Bueno, habíamos quedado en protección versus libre cambio, si no me equivoco. Ya, ya hemos visto esta parte. Nos tocaría ver lo que son la política comercial y sus instrumentos. Sí, alguien me puede decir que efectivamente hemos quedado acá, ¿no? Bueno, básicamente cuando hablamos de protección versus libre cambio, ya hace referencia a las ganancias que se obtienen mediante el comercio según las distintas teorías. Hemos visto las teorías ya de David Ricardo, de H. Olin, de Adam Smith, que básicamente hacen referencia ya no tanto así de qué país gana y qué país pierde. Esos modelos nos muestran de cómo se realiza el comercio y ahí básicamente nadie sale perdiendo, ¿no es verdad? Si hacemos un análisis. Entonces, y un poquito avanzando para lo que es este tema de lo que es los factores específicos y móviles, ya nos van mostrando qué países van ganando con respecto a esto, ¿no? Es decir, ahí se demuestra el salario que percibe un trabajador y a través de ello se puede establecer qué país va perdiendo también, ¿no? Existen obstáculos al comercio, ya que pueden ser obviamente artificiales, ¿ya? Pero también hay el tema de distancia, ¿no? Entre países y más en general la geografía, por ejemplo, ¿no? Donde básicamente está el tema de transporte, ¿no? Uno podría decir, se puede transportar vía aérea, ¿no? Pero en el tema de transporte aéreo, básicamente el costo de operaciones es elevado, ¿no? Porque si no, todos transportarían su mercancía a través de las vías aéreas. Y ya no estaríamos, qué sé yo, tocando la puerta de las puertas del país vecino de Chile o de Perú. Pues ahí haciendo el análisis, ya como ustedes seguro me imagino que ya han visto lo que es logística, el transporte más utilizado es ¿cuál? ¿Cuál es el transporte más utilizado? Y estaba en la pregunta de examen por si acaso. ¿Cuál es el transporte más utilizado? A ver, Cervantes Vargas. Buen día, dicen. Buen día. Su cámara va a habilitar, por favor. ¿Cuál es el transporte más utilizado? ¿Es? Para el transporte internacional, digamos, el mundial, ¿qué transporte utilizan más? Para el transporte de mercancías, obviamente. Marítimo. Marítimo, exacto. Y para la importación a nuestro país, El transporte multimodal. muy bien, el transporte multimodal, que es el marítimo y el terrestre, obviamente, ¿no? De acuerdo a la cuantía de la mercancía, se puede utilizar el transporte aéreo para mercancías que no tengan un valor elevado, un costo elevado. Perdón, un costo elevado sí se puede utilizar. Pero para mercancías que tengan un valor y por las dimensiones de la mercancía, por el espacio ya que ocupa, obviamente
en un transporte aéreo va a salir carísimo, ¿no? Un lote de mercancías, por ejemplo, de calzados, ejemplo. Entonces se lo tiene que transportar por medio marítimo. Con referente a esto, ya básicamente los transportes o los medios de transportes son los que facilitan a objeto de eliminar esta geografía, ¿ya? Eh, Puede considerarse también como obstáculos naturales al comercio que implican un costo adicional el que es necesario incurrir para comerciar. Puede ser, ¿no? Un costo adicional, pero que básicamente ese costo va a formar parte del producto final, es decir, del costo final a la cual se vaya a vender. Ah, el costo de transporte ya les había indicado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una desaduanización, ya se asumen los costos de transporte y flete. Eso me imagino que lo han visto. Están bien, han visto ya, ¿no? Lo que es la valoración o contabilidad aduanera, creo que lo llaman. ¿Ya han visto esa parte o no han visto? Para no entrar en errores. ¿Dónde está Carelis? ¿Carelis se encuentra en clases? No está. A ver, Alessandra está en clases. No está. A ver, Yemir Meneses, ¿han visto esa parte? Buenos días, licenciado. Yo la anterior clase no estuve, así que no podría decirle. No, a lo que me refiero si han visto la materia de Ah, valoración aduanera. ¿cuál, perdón? Valoración aduanera. No, todavía no, hasta donde sé. Y A hemos ver, visto un poquito. A ver, ¿quién está con el micrófono? ¿Me puede aclarar? Juan Carlos Gallardo, ya hemos visto el año pasado contabilidad aduanera. Ya, Juan Carlos, a ver, en contabilidad aduanera me imagino que han hecho las liquidaciones, ¿no es verdad? En cuanto a los tributos que se tiene que pagar en un recinto aduanero por la Sí, desaduanización. sí hemos calculado los tributos que se tienen que pagar. Ah, ya, excelente. Entonces puedo nomás seguir con el tema. Porque muchas veces no lo ven y yo hago referencia y quizás ustedes no lo hayan visto y bueno, pues ahí podemos incurrir en errores, ¿no? Y yo asumo que ustedes conocen, pero si no conocieran, no van a entender. Pero bueno, como ya han avanzado la contabilidad, entonces vamos a seguir con esto, ¿ya? Puede considerarse entonces como obstáculo natural al comercio el tema tal vez del costo de transporte, pero básicamente es lo que se tiene que pagar ya por el transporte de un punto geográfico a otro punto geográfico por el flete, ¿no? Y así como les decía, ¿no? Por ejemplo, para transportar el oro que se exporta a la India, se exporta a Estados Unidos, cuando se hace el perfeccionamiento bajo el régimen RITEX, se lo exporta en avión, ¿no? No se lo puede exportar por tierra. ¿Por qué no se lo puede exportar por tierra? A ver, ¿dónde estamos? Creo que están algunos, sigue en la cama, ¿no? A ver, Brian Camacho, ¿por qué no se lo puede exportar por el transporte multimodal el oro? Nada. A ver, José González. Licen. ¿Por qué no se puede exportar el oro por el transporte multimodal? No, la verdad no tuve idea, Alicia. O no tuviera una idea más o menos clara para decirle. Muy
bien. Creo que vamos a recordar a Maite. ¿Por qué no se puede exportar por el transporte multimodal? Dicen buenos días. Yo creo que no se puede exportar por su gran valor. Ya, está bien, por el valor que representa, ¿no? Además que es un riesgo, ¿no? Por eso no se puede exportar vía marítimo. En cambio, por vía aérea tiene toda la seguridad y garantías correspondientes a objeto de que no sufra algún robo o algún contratiempo, ¿no? En el caso de las camisas que se exporta al exterior, ya también se lo hace por vía aérea. ¿Por qué? Porque no representa, digamos, grandes cantidades, así como la soya, como los minerales, ¿no? Que se lo hace por transporte multimodal. Primero por la vía terrestre y después por la vía marítima, ¿no? Era pregunta de examen, por si acaso, jóvenes, y algunos no han respondido. ¿Qué transporte es más frecuente utilizado en nuestro país para la importación o exportación? Hemos dicho. Y muchos han puesto vía marítimo, otros han puesto vía aéreo, otros han puesto vía terrestre. En realidad la respuesta correcta era vía multimodal, ¿no? Pero bueno. Entonces, el transporte obviamente representa un costo adicional a la compra de mercancía que ustedes también han visto, que básicamente va a formar parte de la liquidación final, ¿ya? Para el pago de tributos. No se olviden que para el cálculo se utiliza el valor FOB, ¿ya? Más el costo seguro, del seguro y flete, que llegarían a ser el CIF, ¿no? El costo seguro y flete. Entonces, que básicamente a partir de ello, más la ponderación de lo que es el gravamen arancelario, más el impuesto que está en ley, pues se calcula el arancel o tributo a cancelar en aduanas, ¿no? Pero obviamente esto no está asociado con lo que es el almacenaje y los gastos administrativos, que muy aparte se tiene que cancelar. Pero bueno, volviendo a esta parte, ya decíamos de que forma parte del el costo de transporte, obviamente forma parte ¿de qué? De la mercancía, ¿no? Este costo de transporte está obviamente muy asociado a la existencia y la calidad de la infraestructura requerida para el traslado de mercancías. En algunos países ya geográficamente cercanos no realizan ningún tipo de intercambio. Hay países que básicamente no realizan ningún intercambio de mercancías, no hay libre comercio, no hay unión aduanera. ¿Por qué? Porque básicamente hay países que son netamente consumistas, ¿ya? No producen nada. Unos segunditos, por favor. Bueno, habíamos indicado que en algunos países no realizan el intercambio, ¿ya? Uno, porque básicamente algunos países son netamente consumistas y otros que no lo son, ¿no? Entonces, los que son productores de bienes y servicios van a exportar a los países que son netamente consumistas, ¿no?
Obviamente que por la cercanía algunos no realizan ningún tipo de intercambio. Pasa este aspecto también, ¿no? A pesar de las ventajas que ello le podría reportar por motivos el tema de, qué sé yo, de transporte, por ejemplo. Ejemplo ponemos, ¿no? Entre Bolivia y Perú. Ya, obviamente, ¿no? Que en la realidad es distinta. Se hace el intercambio, ¿no? Nosotros revendemos a Perú, Perú también nos vende, ¿no? Hay una, ¿qué les digo? Hay una retribución. Pero esto hablando siempre dentro de los acuerdos suscritos con Perú. Pero, ¿qué pasaría si es que Perú no nos vendiese nada, no nos vendiese, nosotros tampoco le venderíamos a Perú? Básicamente estaríamos desaprovechando este aspecto de la cercanía por la geografía, por la cercanía que se encuentra el país, ¿no? A otros países, pues pasa con esto, ya no comercian, no existe un libre comercio, pero bueno, no lo aprovechan, obviamente, ¿no? Por motivos extraeconómicos, obviamente. Está el tema de relaciones exteriores también, de voluntades políticas, si vale el término hablar, que haya entre países para que haya un acercamiento y se pueda suscribir acuerdos, etc. Y aquí tenemos un ejemplo ya, Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, no comercian, no tienen relación alguna, ¿no? Ya, y básicamente, pues, hay una cercanía, pero lamentablemente no comercian nada, ¿no? O por razones culturales, por ejemplo, ¿no? Esto es por el tema político, obviamente, entre Estados Unidos y el país de Cuba, ¿no? Por temas políticos. Los que administran el gobierno, pues, se pelean, ¿no? Y otro ejemplo es por razones de religión también. La India con Pakistán, por ejemplo, por el tema de su cultura religiosa, no comercian nada, ¿no? Que uno cree una cosa, que el otro cree otra cosa también, y bueno, pues son extremistas ellos, ¿no? Ustedes saben, y por las redes sociales también se ve los pakistaníes y los hindús, básicamente tienen religiones distintas, ¿no? De pronto los pakistaníes creen una cosa y los hindús en otra cosa. Básicamente no comercian por la cercanía entre ellos, siendo países altamente económicamente bien estables, ¿no? Pero pasa eso. En otros casos, a pesar de las ganancias provenientes de la existencia del comercio que señalamos desde un punto de vista teórico, existen razones económicas que pueden justificar la elección de barreras comerciales entre países. Básicamente, algunos países buscan algunas barreras, ¿ya? Este término está mal, van a disculpar, es error de ortografía. Ponen algunas barreras, ¿a objeto de qué? De proteger a su industria. Entonces, al colocar esta barrera, básicamente van a evitar la importación. Pero esta barrera tiene que ser algo que les digo que proteja su industria, ¿no? De hecho, existen argumentos a favor y en contra de la protección, lo que se conoce como debate de libre comercio versus proteccionismo. Estados Unidos, creo que ya hemos visto, ¿no? El ejemplo de Estados Unidos que pone ciertas barreras, limitaciones a la importación de qué, de azúcar, habíamos visto de alcohol, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Y otros países también lo realizan en este aspecto, el tema de protección. Cuando no es de nuestro tema, que en cuarto año lo van a ver lo que son los tratados de libre comercio, pero referencialmente en lo que es la suscripción de acuerdos México
con Estados Unidos básicamente ha liberado, digamos, el libre comercio y México ha sufrido ciertos daños en cuanto a su pymes, ya ha afectado. Ahora, el de que haya buscado barreras, no tengo referencia al respecto, pero posiblemente haya buscado, ¿no? Y sin embargo, las empresas han sido afectadas. Bueno, algunos países buscan también, ¿no? Japón, por ejemplo, ese ejemplo que hemos dado sobre Japón, busca y evita la exportación, digo, la importación de arroz, ¿no? Porque básicamente está protegiendo a la agricultura de Japón, por el tema de que también si va a importar masivamente, pues va a quedar gente de Japón que se dedica a la agricultura de arroz desempleado, ¿no? Puede ser que vaya a otras industrias, son países muy económicamente establecidos ya, pero que pueda afectar, sí puede afectar, ¿no? Bueno, el aspecto negativo con referencia al proteccionismo está dado por el costo que implica para la economía la ineficiencia introducida en la asignación de recursos. Básicamente, cuando se hace una protección a la importación, ya se puede buscar ciertas barreras a objeto de la importación, incluso subir el arancel al 100%. Pero aún así, cuando el producto tiene lo que nosotros llamábamos el estudio de lo que es los factores específicos y lo que es el factor móvil con referente a lo que es la producción de ciertos bienes y servicios, China tiene todas las de ganar, ¿no? Porque no se olviden que la China produce a un costo muy bajo, ¿no? Muy bajo. Y obviamente afecta a las empresas de los países en los cuales se va a importar mercancía, ¿no? O China va a exportar. Entonces, es algo difícil de controlar porque también hay ciertos acuerdos que no pueden prohibir la importación. Y el comercio, la OMC, ¿han visto la OMC, jóvenes? Lo que es la Organización Mundial de Comercio, que establece ciertas normativas para facilitar el comercio. ¿Han visto la OMC o no han visto la OMC? A ver. Sandra Condori, ¿ha visto lo que es la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas o no lo ha visto? No, ¿O no se acuerda? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién? Juan José Gallardo. No, Juan Carlos era, ¿no? Gallardo, Juan Carlos Gallardo. A ver, ayúdeme con esto. Sí, Licen. Lo que es la Organización Mundial de Comercio y lo que es la Organización Mundial de Aduanas, ¿lo han visto o no lo han visto? Recuerdo algo, pero no algo específico, digamos, que se hayan enfocado en eso. Lo han mencionado de pasada, ¿no? Ya, entonces, conmigo lo vamos a tratar de ver, este aspecto. Y un poco, no sé, por eso que cada institución toma su contenido, ¿ya? Tendría que enfocarse, digamos, un poquito más allá. Pero está en los contenidos mínimos, así que vamos a tratar de determinar los contenidos mínimos y vamos a llevar un poco de lo que es todo. El comercio es grande, cuando se habla de comercio exterior es amplio, entonces vamos a tratar de abarcar esa parte más, ya la parte normativa también, a objeto de que se pueda entender y bueno, quedar claro, ¿de acuerdo? Y habían
dicho el tema del dumping, antidumping también que vamos a llevar, no me estoy olvidando sobre ello. Bueno, también dentro de lo que es estos modelos se menciona la política comercial y sus instrumentos, ya que tiene mucho que ver con lo que son el libre comercio. Básicamente, cuando se abre fronteras, se habla del libre comercio, ¿no? Y los objetivos con que se utiliza la política comercial pueden ser los siguientes. Por ejemplo, uno, modificar la asignación de recursos en la economía, incrementar la recaudación fiscal, ya, o afectar la distribución del ingreso. Son básicamente objetivos. Uno de ellos, cuando hablamos de modificar la asignación de recursos en la economía, cuando nosotros vamos a importar, ya, o tal vez exportar, por ejemplo, cuando importamos nosotros tenemos recaudaciones a través de, qué sé yo, del pago de los tributos, ¿no? Y el contrabando que básicamente daña a ello, pero es una recaudación. Si bien se está exportando recursos al exterior, porque no se olvide que cuando van nuestros nacionales, ya los importadores, a comprar, están llevando recursos económicos al exterior, ¿no? Está exportando dinero, en pocas palabras. Pero, por otro lado, ya lo positivo, digamos, es siempre rescatar, ya, que al importar se cobra un tributo específico y ese tributo específico obviamente va a ir a lo que es la recaudación del Estado y va a incrementar en este aspecto, ¿no? Va a incrementar la recaudación fiscal. Ahí sí ayuda, obviamente, ¿no? A pesar de que existen ciertos acuerdos con países donde se libera el 100% del gravamen arancelario, igual se sigue recaudando. Sería interesante que el contrabando desaparezca y básicamente va a ayudar a que la recaudación fiscal también suba, ¿no? Pero es un sueño muy anhelado que todos lo buscan y tal vez nunca se va a dar. Otro aspecto es afectar la distribución del ingreso, ¿no? Que posiblemente, como va a haber bajo recurso, baja recaudación de recursos, la distribución se va a ver un poco reducida, ¿no? Y por ende va a afectar también dentro de la economía de nuestro país. Unos segunditos, por favor. Bueno, continuamos. Todo instrumento de política económica que discrimina los bienes y servicios por origen en donde son producidos, domésticos o resto del mundo, ¿ya? A eso nos referimos, ¿no? La política comercial dispone de una serie de instrumentos que pueden ser aplicados ya persiguiendo alguno de los objetos mencionados, ya sea modificar, incrementar o afectar, básicamente.
Algunos instrumentos tratan de obstaculizar el ingreso de bienes importados mediante la imposición de tarifas o restricciones de tipo cuantitativo. Ahí nos referimos en el tema impositivo, ¿ya? Tratamos de subir el arancel al 100% a objeto de poder un poco restringir la importación. Alguna vez van a escuchar ustedes, ¿no?, a los importadores manifestar de que dicen, los aranceles han subido. Por ende, ya no nos permiten, qué sé yo, no nos permite ya obtener utilidades, dice algunas veces algunos importadores. Y ahí está el origen, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de contrabando jóvenes, si algunos importadores dicen eso, y alguna vez yo he escuchado decir, lo han subido los aranceles, entonces prefiero llevar nomás a la negra, decían. Escuché alguna vez de algún importador esa frase. Y ahí es donde nace básicamente lo que es el contrabando. ¿Ya? Entonces, son medidas que obviamente van a restringir la importación. Uno, ¿por qué? Para proteger a la industria interna que tiene un determinado país. Ahí está el claro ejemplo de la importación. Bueno, en realidad no es importación, ¿no? El contrabando de ropa usada. ¿De acuerdo? Básicamente hace un daño a toda la economía en cuanto a la producción de prendas de vestir, ¿no? A las empresas textiles. Bueno, principales instrumentos de la política comercial. ¿Cuáles serán los principales instrumentos de la política comercial? Y aquí está lo que les decía, ¿no? Los aranceles o tarifas. ¿De qué? Por la importación de todo bien y servicio. ¿Ya? La política comercial impone un tratamiento diferencial a los bienes en función de que los mismos sean producidos en el territorio doméstico o en el territorio resto del mundo. Cuando hablamos doméstico nos referimos a la producción interna que se realiza dentro de un país, y cuando hablamos resto del mundo nos referimos a los países externos, fuera de nuestro país, ¿no? Aquellos bienes producidos en el resto del mundo que ingresan al país deben pagar un impuesto llamado arancel o tarifa. Bueno, a eso es lo que nos referíamos. Que cuando hacemos la importación, ya una determinada o un determinado stock, puede ser de vehículo, no sé, de lavadoras, de línea blanca, ¿no? Computadores, tal vez muebles, ¿no? Que se vaya a importar, pues tiene que pagar un determinado arancel. Y usted, si él ha visto, ¿no? Cuánto es lo que tiene que pagar, ¿no? A través de la determinación del valor FOB, ¿ya? Más la adición del costo, digo, del seguro y flete, ¿no? Y ahí se obtiene el valor SIF, costo, flete y seguro. Y a partir de ello se va determinando lo que es el arancel, ¿no? Sin embargo, ya se sube el arancel, pero ahí está lo negativo, ¿no? El tema del contrabando. Pero cuando hablamos de arancel o tarifa, nos referimos a un método específico para aplicar lo que es el método ad valorem. ¿Qué será el método ad valorem? ¿Qué me puede decir? A ver, alguien que esté por acá. Víctor Murillo. A ver, Víctor Murillo, ¿qué es el método ad valorem? ¿Cómo le dicen? ¿Qué es el método ad valorem?
O el término ad valorem, nada más. No sé, Listen. A ver, Juan Carlos Gallardo, por favor, vamos a acudir por esta clase a su persona. Si no me equivoco, licenciado, es cuando los aranceles están impuestos digamos, 8.5 por 100 gramos de tantas cosas, sí. Y el valor porcentual es cuando te dan, digamos, el 10% y así por las mercancías. Si no me equivoco. Ya. Vamos a ir un poquito aclarando. También cuando hablamos de método de valoración GAT 94, nos referimos al método ad valorem, dice, ¿no? ¿Por qué ad valorem? Porque es el precio final a la cual se factura, ¿ya?, por la venta de un determinado bien. Y ahí es donde surge, dice, valoración por el método GAT 94 ad valorem. Es decir, se tiene que tomar como referencia el precio realmente pagado o por pagarse. No se olviden que algunos traen por lotes, ya, hacen importaciones por lotes y por ende no va a señalar la factura por el total, sino va a decir en la factura, qué sé yo, por un monto X, pero como se está importando por lotes, pues ese va a ser el precio que se va a pagar al final. Pero por otro lado, cuando es un lote específico, ya tiene un monto determinado, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos el método de valoración, que ustedes lo han visto como contabilidad comercial, o no sé cómo lo han visto, entonces seguramente han hecho ese análisis al momento de ponerle un valor específico a la mercancía para que a partir de ello se pueda determinar el arancel que tiene que pagar la mercancía a desaduanizarse o nacionalizarse, ¿no? A eso se refiere básicamente cuando hablamos de ad valorem. Un arancel específico es un impuesto aplicado a cada unidad de producto. A eso se refiere ad valorem. Lo que significa que el precio del bien en el mercado doméstico cumple la siguiente relación. Es decir, tiene que cumplir este aspecto más dentro de la economía interna, que sería básicamente el precio, ¿ya?, es igual a ¿qué? A el precio internacional más el impuesto específico por unidad de producto. Eso representa esta ecuación matemática, ¿ya? Por su parte, ¿ya?, por su parte vamos a decir, un arancel ad valorem es un impuesto por unidad de valor, es decir, por cada producto o por cada bien o servicio internado al país de destino. La relación entre precio doméstico e internacional de dicho bien se indica en la siguiente expresión. Vamos a dar donde estamos acá. P es igual a precio de, donde vemos acá, el precio es el precio internacional, ¿no? Precio internacional. Y T, ¿qué representa? Es la tarifa ad valorem. Algunas veces, no sé cómo les habrán enseñado, pero se procedía ya cuando todavía esto estaba en proceso de desarrollo, en etapa de adecuación, cuando se utilizaban los métodos de valoración GAT 94, por la premura, qué sé yo, porque se necesitaba desaduanizar,
se aplican 7 métodos, ¿no? Pero hay veces se tiene que utilizar precio referencial de mercado, que implica lo que decía acá atrás, ¿no? El precio doméstico. El precio doméstico representa el precio de mercado, es decir, preguntar un bien de las mismas características, el mismo producto, si vale el término, en mercado, ¿cuánto está? Y a partir de ello se iba haciendo una relación, se iba descontando los supuestos impuestos que haya pagado, es decir, los tributos, ¿ya? Y también se descontaba los gastos administrativos, los gastos de operaciones, etcétera. Y se trataba de llegar al precio que supuestamente haya sido internado el producto. Pero se hacía un análisis muy pormenorizado. Pero, a ver, obviamente en ambos casos el precio doméstico y el precio internacional coinciden, ¿no? Solamente en caso que el pi o t sean cero, o por tanto, para cualquier valor positivo del arancel, el precio doméstico estará siempre por encima del internacional. Pero básicamente pasa eso, ¿no? En el mercado, si ustedes van al mercado, pueden preguntar un bien de origen chino, por ejemplo, ¿no? Preguntan y van a encontrar que el precio está más bajo ya que el nacional. Y algún rato preguntaba y decía usted qué prenda cuando va al mercado compra y dice, no, pues el nacional y prefiero comprar el importado. ¿Por qué? Por la calidad así, ¿no? Y ahí es donde se puede determinar este aspecto, ¿no? ¿Me dan un minutito, por favor?
Bueno, continuando. Vamos a mostrar gráficamente, ¿ya? Esto de los aranceles. Consideremos esta gráfica que ustedes pueden ver, ¿ya? Los efectos que tiene la aplicación de un arancel mediante un análisis. A ver, vamos a terminar. Se considera que un país pequeño, ¿ya? Que es tomador de precios internacionales, donde se representa ya estas curvas, obviamente, de oferta. Por un lado tenemos la oferta, ¿ya? Que va con la pendiente hacia arriba, y por otro lado tenemos la demanda doméstica, es decir, la demanda interna de un país, ¿ya? Y vamos a suponer que el precio internacional, acá tenemos el precio internacional, es inferior al precio, ya, ¿dónde estamos? Perdón, se ha perdido, ya. Que el precio internacional se representa en esta línea, el precio internacional es inferior al precio doméstico. Sí, es inferior al precio doméstico. Por lo que al precio internacional ya hay exceso de demanda. Acá está. Al precio internacional hay un exceso de demanda y por ende la curva sube también, ¿ya? También se puede observar, ¿ya? De que por el segmento entre lo que representa la oferta y la demanda, ya los efectos que surgen, ¿no? Mientras el precio internacional vaya disminuyendo, obviamente que la demanda va a aumentar. Eso se puede ver en el mercado local también, ¿no? Aquí tenemos el precio internacional con respecto a la oferta, pero la demanda crece, ¿no? En vista de que el precio es mucho menor al precio doméstico. Pues esta gráfica nos muestra esta situación económica que pasa dentro de un mercado doméstico o mercado interno, se puede decir. ¿Cómo se representa esto? Básicamente se puede reflejar tal vez a través de la vivencia de nosotros mismos, ¿no? Cuando vamos al mercado, y eso hace un rato decíamos, si ustedes quieren comprar un determinado bien, hacen la comparación de un bien producido en Bolivia con un bien importado, y por la calidad van a querer escoger siempre el importado. Supongamos que una chompa polonesa esté a un valor de 80 o 100 bolivianos, si no me equivoco está 120 bolivianos, 120 bolivianos. Y una chompa importada la van a encontrar en 190 bolivianos. ¿Qué van a escoger ustedes? Van a escoger lo importado
y por ende la demanda va a crecer, ¿no? Por ejemplo, yo conozco un lugar en La Paz donde se llama Tumusla, la calle. Todas las mañanas salen ya obviamente que es un comercio informal, pero bueno, está ahí. Ropa importada y también hay ropa de producción nacional o doméstica, prendas de vestir. Entonces se puede establecer ahí, donde tiene mayor demanda es las prendas de vestir importadas. Básicamente se cumple con esta teoría. Pero el precio doméstico pasa a ser ya el precio internacional y en consecuencia la cantidad de demanda es el mercado doméstico. Se reduce entre la oferta y la demanda. Es una representación gráfica que da a mostrar estos modelos. Ahora, hay ciertas restricciones. Falta un punto, ¿dónde estamos? Falta un punto. Bien. Estamos acá, en el inciso A, los aranceles habíamos indicado, ¿no? Los aranceles. ¿Y cómo se demuestra? A través de esta teoría que hemos visto, la imposición de aranceles. Pero hay otras restricciones. En el tema de aranceles, un poquito tal vez para que se pueda entender mucho mejor. Cuando hablamos el tema impositivo de aranceles, ya básicamente es tratar de restringir el ingreso de mercancías de origen o del mundo, del resto del mundo, ¿no? Pero cuando ya los precios bajan y se cumple esta teoría, la demanda sube y obviamente pues va a crecer las importaciones y va a dañar obviamente a las empresas nacionales o domésticas, como queramos llamar. Hay otra forma de restricción cuantitativa a las importaciones u cuotas. Es, por ejemplo, este instrumento de protección funciona estableciendo un tope, ¿ya? Estamos un tope a las cantidades importadas. Se puede poner una cuota, ¿no? Es decir, por este mes, digamos, importar, qué sé yo, en el tema de combustibles, aunque eso no va a competir, en el tema de textiles, por ejemplo. Este mes se va a importar solamente una tonelada, por decir. Pero básicamente es un poco difícil, ¿ya? Por otro lado, se trata de instrumentos no tarifarios que implican en forma indirecta o incremento de los precios de los bienes importados por restricción o de la oferta. Entonces, se puede poner tal vez esa medida a objeto de que no haya mucha importación. Pero por otro lado, la demanda va a crecer aún todavía más. Y quizás ya empiece lo que nosotros llamamos el tema de especulación. Por ejemplo, ha pasado con los barbijos, ¿no ve? Ustedes saben, hemos vivido con esta de la pandemia. Nadie pensaba que los barbijos se iban a utilizar y bueno, nadie ha previsto comprar una caja, 2 cajas, 3 cajas, etc. ¿Por
Porque en un momento dado, jóvenes, los barbijos han subido a un costo muy elevado. La caja actualmente, ¿cuánto está? En 10 bolivianos. Tiene 50 unidades. Pero en un momento dado ha llegado a un costo de 200 bolivianos. Imagínense cuánto es la diferencia. Son 190 bolivianos. Entonces, básicamente ha habido este aspecto. Pero no ha sido porque se ha establecido un tope de cantidad de importación. Más ha sido por el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, no se podía importar ni exportar a la vez, todo estaba estático, ¿no? Todo estaba en recesión. Y por ende, tuvieron que subirlo por la excesiva demanda que había poca oferta, entonces tuvieron que subir el precio. Entonces se ha comportado básicamente como dice acá, pero no imponiendo restricciones o protecciones, sino ha sido por el tema de la pandemia, ¿no? Hay otra restricción, como es la cuota, ya tiene los mismos efectos que la fijación de una tarifa. Y en efecto, para cada nivel de cuota existe una tarifa equivalente, que básicamente llega a ser algo similar a la fijación de tarifas o arancel. Pero, sin embargo, una diferencia importante entre ambos instrumentos es que en el caso del arancel existe un ingreso tarifario. Claro, ya está establecido, ¿no? Tenemos un arancel aduanero, ¿ya? Y el arancel aduanero establece cuánto porcentaje tiene que pagar una mercancía que se vaya internando. ¿Ustedes se acuerdan cuánto es el arancel que tiene que pagar un vehículo que se está importando? Hay vehículos de bienes de capital y otros que no, ¿no? Han debido ver ese aspecto también. Me imagino que no se acuerdan. Y además preguntarles, tardan creo 5 minutos en responder, a excepción de Gallardo, que está participando, pero los demás, no sé, creo que sí, en cada... Bueno. Entonces, básicamente, cuando se pone una cota es similar a el arancel. El arancel, pero ya está establecido, como les decía. De acuerdo a lo que tenemos, el arancel o el clasificador arancelario puede ser un 40, 50, 30, 10, 20%, dependiendo, ¿no? Y por otro lado está el impuesto que ya está establecido, que es el 14.94%, que se tiene que sumar al arancel, que forman parte del gravamen o del tributo a pagar en recinto aduanero cuando se está desaduanizando una mercancía. Existe un ingreso tarifario que es recaudado por el Estado, mientras que en la cuota, bueno, el arancel, ¿no? Mientras que en la cuota son los que acceden a una licencia de importación, los que se apropian de la renta de la cuota, es decir, el sobreprecio generado por la restricción en la cantidad importada. Es un aspecto que pasa, ¿no? Subsidio a las exportaciones, que es otra forma de restricción.
El subsidio a las exportaciones. La política comercial también puede ser utilizada para promover las exportaciones domésticas mediante el pago de subsidios. Pasa eso aspecto cuando se hacen las exportaciones, por ejemplo, ¿no? El empleo de este instrumento implica la realización de pagos por parte del gobierno a exportadores con el objeto de favorecer las condiciones de competitividad frente a exportadores de otros países en terceros mercados. Estos instrumentos también pueden ser específicos ad valorem. Pueden ser, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo se lo enfoca. Por ejemplo, se hace un apoyo, un incentivo en nuestro país, ¿no? Los países, digo, las empresas que exportan están exentos de pagar el 13%, ¿no ve? ¿Sí? Y además se les hace una devolución, es un beneficio. De alguna otra manera se está apoyando, ¿qué cosa? A las exportaciones. Pero ya haciendo un poquito tal vez comentario al respecto, algunas empresas ya utilizan de mala manera y se aprovechan. A ver, les voy a comentar un ejemplo. En la exportación y comercialización de oro, ¿ya? Quienes salen beneficiados con esta liberación del 13% son las empresas exportadoras y comercializadoras de oro. No les voy a decir los nombres, pero ellos se benefician. Por otro lado, también las empresas, ¿ya? O las cooperativas mineras auríferas se benefician con este 13%, se libera. Pero en un momento dado se ha hecho una auditoría, ¿ya? Disculpen, el frío está terrible, terrible, terrible. En un momento se ha hecho una auditoría a través del Senarecom, quien es la institución que controla el tema de exportaciones de oro. Y se ha establecido de que las comercializadoras compran sin documentos legales, de contrabando, decir. Por este aspecto, jóvenes, a ver, hay pues un procedimiento. Para comercializar oro, tienen que tener su personería jurídica, ¿no es verdad? Y ustedes saben de que toda empresa que tiene su personería jurídica tiene que emitir factura, una nota fiscal, la cual establece de que efectivamente la actividad es pues legal. Pero muchas veces no se olviden que con esto de la emisión de la nota fiscal se tiene que pagar ciertas obligaciones tributarias, ¿no? Ahí está el 3%, lo que es el impuesto a las transacciones, el 13% lo que es el impuesto, el IVA, ¿no? Es verdad. Pero como están exentas las cooperativas auríferas, no pagan el 13%, solo tienen que pagar, perdón, no pagan el 3%, que es el impuesto a las transacciones, pero sí pagan el 13%. Corrección, cuidado que después se malinterprete. Corrigiendo. El 3% no pagan, ¿no? Hay un decreto que establece eso, no reciente, hace años. Entonces, por ende, están libradas de pagar el 3%. Pero tienen la facilidad de poder compensar el 13% ya ventas con lo que van comprando.
Pero algunas no entienden. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Al momento de vender van a la comercializadora y dice la comercializadora, voy a emitir factura. Dice, no, ¿para qué va a emitir factura? No queremos cargarnos de impuestos. Dice. Y bueno, pues alguna vez tuvimos la oportunidad de ver de algunas empresas cooperativas donde se supone que tienen que emitir notas fiscales, no lo emiten, pero pagan el IT y además el 13% del IVA. No sé cómo manejarán, pero esto ha afectado ¿a qué? A las comercializadoras a falsificar documentos. A través de esa auditoría se ha visto de que había empresas ya que en realidad no han vendido, pero les han sistematizado tal vez por la venta de 2, 3 millones. Muy fuerte el monto. Y Senarecon con impuestos han observado al respecto y han dicho cómo es posible que hay empresas que estén vendiendo tanto y no hayan facturado, ¿no? Pero en eso ha incurrido algunas comercializadoras. Ya, para mí es un delito eso, ¿no? Y a causa de ello han sido clausuradas algunas y algunas todavía siguen en funcionamiento. Seguramente han pagado alguna multa de contravención. Entonces, pasa ese efecto. Y esas cosas dentro de lo que es la comercialización de hoy, nos podemos quedar sentados horas y horas hablando, pero referencialmente les estoy comentando, ¿no? Entonces, básicamente se liberan con algunos aspectos impositivos cuando se hace la exportación y también se bonifica, ¿no? Pero que algunas no la saben aprovechar definitivamente. También hay restricciones voluntarias a las exportaciones. Este tipo de medida consiste en un acuerdo entre países de limitar voluntariamente las exportaciones. Puede ser. De pronto, entre Bolivia y el Perú, por ejemplo, ¿no? Entre Bolivia y el Perú, por ejemplo, decíamos, ¿no? Se limitan las exportaciones, qué sé yo, de combustible. Pero clandestinamente ahí va el tema del contrabando. Obviamente nada tiene que ver con esto, pero reverencial. Entonces hay países que ponen restricciones ya de manera voluntaria y dicen, bueno, en mi país vamos a poner esta restricción que no se puede importar y por el otro lado el otro país establece eso también. Si bien puede existir una amenaza implícita por parte del país importador de aplicarle una cuota o tarifa de no aceptar una restricción voluntaria, el país exportador obtiene una ganancia. Obviamente, ¿no? Si el país importador no va a poner cierta restricción, el país exportador siempre va a salir ganando. Y es que pasa con este aspecto, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos teniendo la cantidad de economía potencialmente económicamente muy estable, pone ciertas restricciones a las importaciones a algunos países que quieran importar y comerciar con Estados Unidos. ¿De qué afecta? Afecta. Obviamente, ¿quién va a salir ganando? Va a ser, en este caso, el país exportador de Estados Unidos, ¿no? Al ponernos ciertas restricciones. ¿Ya?
Existen otras barreras no arancelarias también, que son un conjunto de instrumentos originalmente no creados para la protección, pero que se convierten en trabas discriminatorias. Se trata, por ejemplo, de la especificación de normas técnicas o estándares de productos, controles de aduana, licencias de comercio exterior, etc. Puede ser, por ejemplo, si nosotros queremos comerciar, algún alimento, ¿ya? Las restricciones son, o las exigencias son muy fuertes, muy fuertes. El tema de inocuidad, por ejemplo, el tema de certificados, el tema de control de calidad, y por eso que muchas empresas buscan el tema de calidad. Dicen, queremos certificarnos con la norma ISO 9001, qué sé yo, y hay otras normas también, ¿no? Para poder exportar. Y para mí, desde mi punto de vista, son ciertas restricciones que se quieren poner a las exportaciones, ¿ya? Pero por otro lado está también el tema de cumplir con esto, ¿no? Que pueden llegar a obstaculizar, demorar e inclusive impedir el comercio con un deliberado fin proteccionista. Puede ser. Por ejemplo, no, al país vecino de Chile no se puede exportar chuño, por ejemplo, no dejan meter, y cuando ustedes ingresan de pasajero, por ejemplo, les revisan de todo les revisan. Y básicamente ahí se puede establecer de que uno tal vez es por el tema de cuidar su industria, pero ellos no sé si elaboraran chuño, no producir, elaboraran chuño. Pero, por otro lado, no dejan ingresar ningún tipo de alimento. Están protegiendo, ¿qué cosa? Su economía ellos, ¿no? En cambio, al nuestro ingresa todo. Bueno, así están dadas las cosas. Alternativas de la liberación comercial. Cuando hablamos de la liberación comercial, nos referimos a que tiene que haber un comercio entre uno o dos o más países, ¿no? Ante cambios en la coyuntura económica, un país que se encuentra protegido mediante un conjunto de instrumentos de política comercial puede decidir levantar la producción. La protección para lo que cuenta con distintas alternativas para llevar adelante esta política. Puede haber ese aspecto, a objeto de liberar y a objeto de comercial. Este cuadrito, por ejemplo, nos muestra estrategias de liberalización comercial, ¿ya? Parcial y total. Por ejemplo, no discriminatorias, tenemos la parcial, reducir el arancel. La total, libre comercio, es decir, sin arancel cero, ¿ya? Recíprocas, bueno, no se puede ver acá, lo que es el mercado común, ¿ya? Y en un total hablamos de libre comercio. Discriminatorias, ha habido un error, creo, por aquí. Discriminatorias, bueno, ahí tenemos las concesiones, por ejemplo, en ambos casos son las concesiones. Acuerdos preferenciales, cuando hablamos de regionales. Cuando hablamos de acuerdos preferenciales, ya
hay países que nos otorgan a nosotros por las características que somos, ¿no? País en vías de desarrollo, nos dan ciertas preferencias arancelarias, nos rebajan. Por otro lado, hay una integración también, ¿no? Como son las integraciones de la CAM, de la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, por ejemplo. Cuando hablamos de integración regional, nos referimos ya, los procesos de integración pueden asumir diversos estatutos formales, pero todos ellos responden a las características de ser estratégicas de libre realización comercial. Y eso, doctora. Totales y recíprocas. Distintas alternativas que la estrategia de integración puede asumir. Por ejemplo, una de ellas es las zonas de libre comercio. Las zonas de libre comercio, ¿no? Cuando hablamos de zonas de libre comercio, el arancel es la liberación del 100%, donde no existe arancel más que el pago de el tributo o impuesto interno que cobra cada país. Entonces, ahí es donde se habla zona de libre comercio. Como dice aquí, ¿no? Eliminan totalmente las barreras arancelarias y no arancelarias al interior de la zona integral. Y es que pasa este caso con la Comunidad Andina, el Mercosur, los acuerdos suscritos entre México, Bolivia, los acuerdos suscritos entre China y Bolivia, entre Venezuela y Bolivia y otros países con los cuales tenemos acuerdos suscritos. Ya, por otro lado, hay también la unión aduanera. Hablamos de unión aduanera ya por la integración de los países que acuerdan, además de eliminar las barreras al comercio entre socios, el establecimiento de una política comercial común con el resto del mundo. En particular, se establece un arancel externo común con el resto del mundo. Puede ser, ¿no?, para productos específicos que se establezca un arancel común, qué sé yo, del 20%, 30%, 40%, 50%, dependiendo del acuerdo que se haya suscrito con el país correspondiente. Cuando hablamos de un mercado común, cuando el acuerdo reúne las características concernientes a una unión aduanera. Primero se tiene que seguir este primer paso y después se va a llegar al mercado común, donde además se establece la libre movilidad de factores de producción. Aquí ya estamos hablando de los factores de producción, ya tales como son el capital, el factor tierra todavía aún. El factor capital sí, las personas también, ¿no? Acá dentro de estos factores están las personas y capital, obviamente, ¿no? Ya las personas pueden circular cuando hablamos en una unión aduanera, mercado libre, mercado común, solamente con el ingreso del carnet de identidad. Ya los acuerdos que tenemos, por ejemplo, con México, nos dan esa posibilidad de viajar a México solamente con la presentación del carnet de identidad. ¿De acuerdo? Y también pasa con México, con Perú, con Ecuador, con Chile también, ya se ha abierto esa posibilidad, ¿no?, de viajar a Chile solamente con el carnet de identidad. Porque anterior a ello tenía que tener uno el pasaporte, sin pasaporte no podía ingresar, pero ahora ya se puede ingresar con carnet de identidad. A Ecuador igual
solo con la presentación del carnet de identidad, a Colombia igual, con la presentación del carnet de identidad. Argentina también, ¿no? Ya existe esa posibilidad. Unión económica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de unión económica? Este esquema de integración reúne las características de un mercado común, donde se establece además la completa unificación de políticas monetarias y fiscales. Cuando hablamos de unión común, básicamente domina una moneda en específico, ¿no? Puede ser el dólar, puede ser, como sucede dentro de la comunidad o Unión Europea. La moneda oficial es el euro, ¿no? Obviamente que cada país internamente tiene su moneda interna, ¿no? Pero cuando se habla de unión económica es buscar políticas monetarias y fiscales. Asimismo se establece una autoridad central supranacional para ejercer sobre los miembros en los puntos del acuerdo. Hay otra forma de integración que es la integración política completa. Este es un esquema total de integración donde los países participantes establecen un acuerdo que reúne las características ya de una unión económica más el establecimiento de una autoridad central con la misma jerarquía. Aquí vamos a referirnos cuando se firma un acuerdo, ya sea regional, subregional, que básicamente va a cumplirse esta jerarquía. Eso es lo que pasa dentro de lo que es la Comunidad de Naciones y lo que es el Mercosur. Efectos económicos de la integración. Hasta mediados de este siglo se consideraba que los acuerdos de integración eran siempre económicamente beneficiosos, en el entendido de que constituyen un movimiento, aunque parcial. En el sentido, el libre comercio. En 1950 aparece el trabajo del economista Jacob Wiener, que aporta un nuevo enfoque del fenómeno, identificando aspectos positivos y negativos asociados a las políticas comerciales discriminatorias, de cuyo saldo dependerá el efecto neto sobre el bienestar de los países que se integran. Bueno, básicamente, los efectos ya de la integración en algunos países son de manera muy positiva, pero en otros países básicamente no lo toman desde ese punto de vista. Bueno, jóvenes, es la conclusión del tema. Hasta acá vamos a dar el segundo parcial. Creo que hoy ha sido nuestra última clase y después entra en receso durante 2 semanas. La fecha de examen ya se ha decidido, ¿no? Es el 30 de agosto, ¿no es verdad? ¿O me estoy confundiendo? Jóvenes, cuando les llame lista van a contestarse. Es el curso más numeroso. Según el documento que tenemos listo, en el 30 de agosto está comercio exterior. ¿Perdón? 30 de agosto. 30 de agosto, ¿nos habíamos quedado? Sí. Ya, hoy es 4. Sí, listo. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar retornando, el 23 retornamos. El 23 vamos a dar unos ejercicios y les voy a... Si todo esto ha quedado claro, me imagino que no hay preguntas, porque cada vez que
hablo, ustedes no preguntan nada. Me imagino que ha quedado claro. No hay preguntas. Entonces, yo voy a subirlo, este tema a la plataforma y ustedes lo van a descargar, van a leer. Si va a haber dudas al respecto durante estas 2 semanas que no vamos a pasar, me van a escribir a mi personal y les voy a aclarar. Pero retornando, vamos a hacer un repaso general para ponernos al tanto y vamos a dar el examen, ¿de acuerdo? Ajata Bustos. No está. Arizaca Beltrán. Ayarachi Barragán. Bollati está ahí, Maite. Caberos Machaca. Calderón Portela. Camacho Aiza. Camacho Vela. Presente, Licen. Cárdenas Marquina. Carrasco. Está Castro. Cayara Saigua. Buenos días, presente, licenciado. Buen día, Delina. Cervantes Vargas. Presente, licenciado. Colque Mamani. Condori Paniagua. Presente, licenciado. Confesori. Contreras. Ruz. Dávalos. Presente, licen. Dávalos Ortega, ¿no? Licen. Daza. Durán. Elías. Presente, Licen. Encinas. Espada. Fernández. Gallardo. Presente, Licen. Me ayudó justamente. Gómez. Presente, Licen. González. Gutiérrez González. Presente, Licen. Sí, presente, González. Presente, Licen. Talento en internet. Gutiérrez. González Alfaro. Oh, sí, Licen, aquí presente. Gutiérrez igual, Licen. Sí, y ya le tomo la asistencia. Lucas, gracias. Hualpa. Presente, licen. Macaya. Presente, licen. Icayo. Presente, licen. Llanos. Buenos días, Licen, presente. Buen día. Villanque. Mamani. Maturano. Meneses. Presente, licenciado. Mita Salazar. Presente, licen. Morales. Murillo. Presente, Licen. Olmos. Ortega. Presente, Licen. Olmos. Ya. Ortega. Pacheco. Patiño. Presente. Patiño. Presente. Quispe. Presente, licenciado. Quispe. Presente, licenciado. Ramos. Rasguido. Rengifo. Resine.
Presente, licenciado Resini. Reinaga. Presente, licenciado. Robles. Presente, licenciado. Rodríguez. Presente, licenciado. Rodríguez Sánchez. Presente, licenciado. Buen día. Sacaca. Presente, licenciado. Sánchez. Sandy Gutiérrez. Serrano. Torrico. Uriona. Balda. Vargas. Bedia Ramírez. Viveres. Yáñez. Yáñez presente, licen. Zárate. Centeno. Presente, Centeno, Lice, presente. Zurita. Presente, licen. ¿Dónde está familia? No pasa con nosotros, familia, no. Lice Ramos estaba atendiendo un rato afuera. Ramos. Un segundo, Movarín. por favor. Ramos Marín, ¿dónde está? Ramos Bobarín. ¿Alguien más? A ver, aquí hay en el chat. Pacheco Ángel. Pacheco Ángel, ok. ¿Alguien más? Licen, quería preguntar si de González, por su presente, se cortó mi internet. González Alfaro. Sí. Sí, ya está. Ya, licen. Reinaga. ¿Dónde está Reinaga? Sí, está Reinaga. Bueno, licenciado. ¿Alguien más? Nadie más. Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Van a descolgar, voy a subir, espero no olvidarme, voy a subir 2 trabajos. 2 trabajos por lo menos voy a subir. Para que lo hagan, ¿ya? Carelis no está en clases, ¿no? Ni Alessandra. Estoy presente, licen. Pero le llamé. ¿Cómo? Le llamé. Sí, Contestado, sí, sí, he contestado, licen. Gracias, Alessandra. Okay. Les voy a subir en los trabajos, espero no olvidarme, ¿ya? Mil disculpas, estaba un poco mal de salud y bueno, ya estoy mejorando, así que lo vamos a subir los trabajos, ¿de acuerdo? Vamos a exigirnos un poquito más para que todo quede bien claro. Vamos a abarcar un poquito más al margen del contenido para que se pueda abarcar todo lo que es el comercio exterior o comercio internacional. ¿De acuerdo, jóvenes? Nos quedamos acá, nos vemos en la próxima clase. Espero que disfruten una buena vacación de 2 semanas. Hasta luego.